Amados, que Dios los bendiga en esta mañana a todos y todas. Esperamos que la gracia de Dios esté con ustedes, el favor de Dios les bendiga de manera especial y hayamos recibido bendición en este tiempo de adoración. A los nuevos y a las nuevas, bienvenidas a la iglesia del Señor, esta es su casa. Esperamos que el favor de Dios se derrame sobre sus vidas y puedan sentirse bendecidos, pero sobre todo se puedan conectar con Dios que está aquí en medio de nosotros. Somos la casa de Dios y como somos la casa de Dios, Dios habita en medio de nosotros. Así que siéntase bendecido con el abrazo y la fortaleza de Dios y el amor que tenemos aquí entre hermanos. Estábamos cantando ahora, abre mis ojos, oh Cristo. ¿Cuánto le dijeron al Señor eso? Abre mis ojos, yo quiero verte. Y recordaba ese pasaje de Hebreos que dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muchas veces no vemos a Dios y no lo vemos en nuestra vida o no lo percibimos porque nuestro corazón no está en santidad para el Señor, no está apartado para Él. Y es que el principio de toda relación parte de nuestro interior, parte de nuestro corazón. Y si nuestro corazón no está entregado para Dios, no está en sacrificio, nos va a costar mucho ver a Dios. Nos va a costar ver su mano. Él puede estar ahí caminando en medio de nosotros, inclusive habitando en nuestro corazón, pero no percibirlo porque le hemos apartado, nos lo hemos contristado, hemos hecho cosas que a Él no le agradan y entonces nuestro corazón le va a ser difícil ver la mano de Dios y el poder de Dios y su presencia, porque definitivamente no podemos ver a Dios si no hay santidad en nuestro corazón. Amén. Tenemos que ser personas apartadas para Dios, entregadas para Dios, para que el Señor pueda moverse. En ese contexto, amados, quisiera hoy en esta mañana profundizar un poquito en los tiempos que estuvimos viendo la semana pasada, en el pasaje que estuvimos viendo, que por diversas razones tocamos un poquito rápido, y quiero profundizar con algunos versículos muy importantes que nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida de sacrificio para Dios, de entrega para Dios. No podemos ofrecer holocaustos a Dios o adoración a Dios o alabanza a Dios si el corazón de nosotros no está entregado, no está entregado. Si nuestro corazón está lejos, entonces lo que sale de nosotros simplemente es religiosidad y no relación para con Dios. Podemos tener un culto muy lindo, lleno de cánticos, lleno de música, lleno de expresiones, de alabanza. Podemos levantar las manos, inclusive podemos orar y venir y decir que nos presentamos a Dios. Pero si nuestro corazón está lejos, si nuestro corazón no está entregado a Dios, todo eso es superficial. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido, los escogidos por Dios para entrar en un pacto. Dios entró en un pacto con ellos de pueblo. Les dijo: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, yo estaré con ustedes. Tuvo un pacto con ellos especial que se desarrolló allá en el monte Sinaí. Pero a pesar de ese pacto, de esa intimidad que Dios tuvo con este pueblo terminó siendo un pueblo religioso y no siendo un pueblo relacional. O sea, no había relación del pueblo con Dios verdadero, sino que era simplemente una serie de actividades religiosas, de culto, de ritos que tenía el pueblo, pero no estaba cerca del corazón de Dios. Entonces, no puede haber alabanza, no puede haber comunión, no puede haber relación si nosotros no entregamos realmente el corazón.
y hacemos una realidad esa canción que cantamos al final. Queremos que Cristo sea el centro de nuestras vidas, amén. Pero que sea algo más que un cántico, algo más que una expresión, que sea una realidad de corazón. El Señor Dios Todopoderoso confrontó a Israel y a ellos les decía algo tan fuerte como lo siguiente en Isaías 29:13. Dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y se acerca a mí con sus labios y me honra, dice. Me honra con su boca, se acerca a mí con sus labios, pero, dice Dios, su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Y esa es la religión. Si usted quiere entender un concepto de religión, es eso. Es un pueblo que se acerca a Dios, que se acerca a Dios, que dice acercarse a Dios, que se acerca con su boca, con sus labios, dice honrar a Dios. Pero como Dios ve el corazón y como Dios no está viendo las expresiones externas, sino que Dios ve el corazón, Dios lo que juzga es la intención de nuestro corazón. Eso es religión, cuando yo me acerco a Dios, pero mi corazón está lejos. Para que eso no suceda, para que eso no pase en mi vida, para que yo no sea una persona religiosa que solamente está yendo a un lugar religioso, que no tiene una relación profunda con Dios, para que eso suceda en mi vida, entonces yo debo de aprender a ofrecer mi vida como un sacrificio. Para eso yo tengo que aprender a ofrecer lo profundo, y con lo profundo viene lo externo. O sea, no es que yo no cante, no es que yo no me acerque a Dios con labios, ni que me acerque a Él con mi boca exaltándole. No es que yo no dance, no levante mis manos. Es que eso lo haga como una manifestación de lo que hay dentro de mi corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así funciona el reino. Así funciona mi realidad con Dios. Mi realidad funciona desde lo que hay dentro de mí hacia afuera. Y lo que además Dios trata es lo que está dentro de mí. Y lo que hay dentro de mí es lo que se va a manifestar hacia afuera. Y eso también tiene que ver con mi relación con Dios. Mi relación con Dios se va a manifestar de cómo está mi corazón, de cómo está todo mi interior. Pero para eso, mis amados, tenemos entonces que ofrecer nuestra vida como sacrificios delante de nuestro Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Si nosotros por alguna razón hemos abandonado el corazón y nuestra relación con Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 27 y verso 28. Quiero que usted lo busque y lo podamos mirar otra vez en esta mañana. Podamos mirar la actitud del rey Ezequías y podamos nosotros ser imitadores de esta actitud de él y cómo él preparó todo para restablecer su relación con Dios, su comunión con el Señor, y no solamente de ritos, sino de corazón. Segunda de Crónicas 29, 27 y 28 dice: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto, ¿a dónde? En el altar. Y cuando comenzó el holocausto, entonces comenzó ¿qué? El cántico de Jehová con las trompetas y con los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros tocaban las trompetas. Y todo esto duró hasta consumirse
el holocausto. En qué hermoso y qué precioso es cuando mi corazón, mi vida se une con lo que yo expreso, con lo que yo hablo, con lo que yo hago. Cuando el sacrificio del holocausto, que soy yo, que es mi vida por entera, se entrega en el altar y a la misma vez comienza una adoración hermosa. Qué comunión más linda, qué comunión más perfecta, qué relación más especial hay entre un hombre y una mujer que ofrece sacrificio a Dios y que a la misma vez ora, y que a la misma vez canta, y que a la misma vez danza, y que a la misma vez levanta manos, y que a la misma vez expresa su adoración a Dios, porque entonces Dios recibe esa adoración. Nosotros no podemos engañar a nuestro Dios. Nosotros no podemos venir y mostrar una cara ante Dios que no somos, como lo podríamos hacer frente a los demás, como lo podríamos hacer frente a nuestro amigo, a nuestra amiga, aún a veces hasta con mayor intimidad con nuestro esposo, nuestra esposa, mostrar que le amamos, que le queremos, cuando por dentro estamos en otra actitud. En Dios no, con Dios no. Dios no, en Dios no hay nada oculto. No hay nada que Él no pueda mirar, porque Él no mira lo externo, sino que Él mira el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros aseguremos nuestro corazón, nuestro sacrificio, y podamos vivir una vida que le agrada a Dios, para que junto el sacrificio en el altar, más mis expresiones de adoración, mi comunión, mi manera de mostrar que amo a Dios, pueda ser una realidad, y juntos podamos entonces tener estos tiempos hermosos de adoración, de comunión, de presencia a Dios en nuestras vidas, y permitir que ese holocausto pueda arder continuamente delante de Dios. Todo el contexto donde el rey Ezequías tomó esta decisión de ofrecer sacrificio en el altar a Dios, y de que a la misma vez hubiera cántico, adoración, alabanza, todo ese tiempo hermoso, se da con un antecedente de restauración, porque el pueblo se había apartado de Dios. Quiero que usted note en 2 de Crónicas 29, verso 6 y verso 7, lo que produce un apartamiento de Dios, las actitudes que se generan cuando nosotros empezamos a apartarnos de nuestro Dios y apartarnos de la presencia de nuestro Señor. Israel en los tiempos de Acab se había apartado de Dios antes de que Ezequías entrara al reinado. Y Ezequías restaura su comunión con Dios, porque la casa de Dios estaba cerrada y descuidada por el pecado. Y esto es lo que Dios a través de Ezequías le dice a los levitas: porque nuestros padres, dice el verso 6, se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Y no se trata de hacer lo malo ante los demás. De hecho, el mundo ahora a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ahora el mundo se rige por sus propios principios, inspirado por el príncipe de las tinieblas, dice la Escritura, y establece cosas que para ellos son buenas, pero en realidad son malas. Ahora, ante el hombre no importa esas circunstancias, es ante Dios, ante los ojos de Dios. Los padres que está hablando esta palabra son los reyes antiguos. Ellos se habían apartado de Dios y habían hecho no lo malo ante los hombres, sino lo malo ante los ojos de Dios, que es el que recorre toda la tierra viendo las acciones, que es el que nos mira constantemente, que es el que ve nuestras actitudes, nuestras intenciones de corazón, que es el que lee nuestro interior, que es el que lee nuestra mente, el que lee nuestra forma de ser, el que mira las cosas que nosotros hacemos. Ellos se apartaron, y en ese apartarse dice que le devolvieron las espaldas a Dios. Apartaron sus rostros
del tabernáculo del Señor, empezaron a descuidar su casa. En el contexto nuestro, amado, nosotros somos la casa de Dios, nuestra vida. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros, Dios habita dentro de nosotros. Nosotros somos los que podemos estar descuidando precisamente el culto a Dios espiritual, esa vida espiritual, que no nos hace entonces a nosotros tener una hermosa comunión con el Señor, sino que nos acercamos a Dios de labios, pero no de corazón. Y al no acercarnos de corazón, no podemos ver a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Cuesta mucho a uno mirar a Dios actuando en la vida de uno. Cuesta a uno ver la mano de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos nublada nuestra mente, nuestros ojos espirituales, y no podemos ver, no hay claridad dentro de nuestro interior. Estas personas habían abandonado a Dios, y el verso 7, que lo he predicado en alguna oportunidad, en el versículo número 7 habla de 4 cosas que suceden en la vida de uno cuando este templo que nosotros somos se empieza a descuidar. Número 1 dice el verso: y cerraron las puertas del pórtico. Cerrar las puertas significa indisposición a las cosas de Dios. Cuando un templo empieza a cerrarse dentro de la vida espiritual, cuando una vida de nosotros empieza a apartarse de Dios, empieza a indisponerse para las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? La oración, la lectura de la palabra, la congregación, el buscar a Dios de todo corazón. Eso empieza a alejarse porque empezamos a cerrar las puertas, y cuando cerramos las puertas hay indisposición en nuestro corazón, y este templo se va cerrando para Dios. Cuando se cierran las puertas, dice el texto que se apagaron las lámparas. Cuando las lámparas se apagan, mis amados, es que no hay aceite. No hay aceite, porque el aceite se consume y se apagan las lámparas. Y cuando no hay aceite es porque no estamos produciendo aceite, no estamos entregándonos a Dios, y somos como las mujeres aquellas insensatas que tenían un poco de aceite, pero se les acabó el aceite, y cuando vino el esposo ya no tenían aceite, se les había acabado. Y como no tenían aceite, sus lámparas no las podían encender. Y así pasa cuando empezamos a cerrar las puertas, se empiezan a apagar las lámparas. Y cuando se apagan las lámparas, dejamos de producir luz. Y cuando ya no hay luz, dejamos de producir revelación de Dios, revelación fresca. No una palabra que es ahí el logos, sino el rema de Dios. Y cuando hablo del rema es de la palabra íntima, de la palabra que está revelada en nuestros corazones, o sea, de la palabra que ha sido escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, que es lo que al fin y al cabo nos hace a nosotros desarrollarnos en la vida de relación con Dios y en la vida como hijos del Señor. Es lo que Dios va escribiendo en nosotros, la revelación, lo que nos hace a nosotros cambiar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Y si esa lámpara está apagada, entonces no hay dirección, mis amados. Y donde no hay dirección, la Biblia dice que el pueblo se desenfrena. O sea que cuando la revelación en nosotros se apaga, nos desenfrenamos. O sea, no hay dirección. Hacemos lo que queremos. Nos apartamos de Dios porque no hay consejo de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar el consejo de Dios si nuestras lámparas están apagadas? ¿Cómo vamos a ver la revelación de Dios, la iluminación de Dios? ¿Cómo vamos a recibir esa palabra que Dios quiere, no que esté afuera, sino que esté adentro, si nuestras lámparas se apagan, si no producimos aceite? Como yo les he contado montones de veces, que mi abuela ponía el Salmo 91 en la ventana cuando llovía mucho para que el río no creciera mucho. Y eso es religiosidad, porque es la palabra afuera, hacia afuera.
Es lo que está escrito. Pero ahí no quiere Dios trabajar. A donde Dios quiere es que esta escritura sea revelada. ¿Dónde? En el corazón. En el corazón. En el corazón. Los discípulos estaban desanimados, estaban tristes porque Jesús había muerto. No sabían qué hacer. Pero Jesús empieza a venir con dos de ellos caminando ahí con ellos, hablándoles al corazón, y ellos no entendían, y ellos mostrando su realidad, diciendo: mira, es que pasó esto, se murió el maestro, lo crucificaron, no sabemos qué hacer. Y el Señor Jesús a la par de ellos resucitado, mis amados. Entonces, ¿por qué? Porque sus ojos estaban cerrados. ¿Y por qué sus ojos estaban cerrados? Porque no había revelación ni entendimiento de la palabra del Señor. Y dice que Jesús empezó a mostrarles por el Espíritu a través de las Escrituras lo que le había de acontecer, porque vino revelación a ellos. Y cuando Jesús se fue y se dieron cuenta que era Jesús, ellos dijeron: nuestro corazón estaba ardiendo cuando Él nos estaba hablando. Porque la palabra de Dios produce revelación y la lámpara está encendida. Y cuando está encendida tenemos dirección, mis amados, y podemos entender las cosas. Mientras ellos estaban deprimidos, angustiados, estaban desesperanzados, no sabían qué hacer, alguien había resucitado entre los muertos, alguien había vencido las tinieblas, alguien había vencido la muerte, que se llamaba Jesús el Señor, y estaba a la par de ellos resucitado hablándoles, pero ellos no entendían. Hoy Jesús está aquí en medio de nosotros. Hoy el Señor está aquí en medio de nosotros, pero todavía más íntimo. El Señor está dentro de usted y está dentro de mí, porque está el Espíritu Santo que nos fue regalado como parte de nuestra herencia, de nuestras primicias. Las arras de nuestras herencias, el Espíritu Santo de Dios que nos fue regalado y nos fue dado y concedido para que entendamos todas las cosas y para que sepamos todo lo que Dios nos ha hablado y nos ha dicho. Pero los podemos apagar. Por eso Tesalonicenses dice: no apaguen ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Cuando la lámpara se apaga, amados, no hay revelación, no hay palabra, no hay. Y amados, sin palabra no podemos vencer al maligno. Porque la espada del Espíritu es. La espada del Espíritu es. Diga conmigo: la espada del Espíritu es. ¿Y cómo se va a defender usted frente al diablo? Si no con la palabra del Señor, sino con la revelación de la palabra. Esa espada que la Biblia dice que esa espada ni siquiera era la espada larga, ¿verdad? No se imagine una espada larguísima. Era la machaca en griego, y era la espada más cortita para ataques cuerpo a cuerpo, para pelear con el enemigo cuerpo a cuerpo, con el adversario cuerpo a cuerpo. Y como él muchas veces viene en contra de nosotros y nosotros ni siquiera un puñalito le sacamos. Pero tenemos que tener la revelación, el conocimiento, pero a veces nuestra lámpara está apagada. Cerramos la puerta y cuando cerramos la puerta se apagan las lámparas. Cuando se apaga la lámpara no hay palabra, no hay palabra, no hay palabra, no hay palabra. No hay palabra para el matrimonio, no hay palabra para los hijos, no hay palabra para tomar decisiones, no hay palabra, no hay dirección, no hay camino, no sabemos qué hacer, porque tenemos velados los ojos hasta que se vuelva a abrir otra vez el corazón, hasta que haya sacrificio. Mucho menos dice: habrá incienso, que es la tercera cosa. No quemaron incienso, dice el verso 7. Ya sabemos qué es el incienso, ¿verdad? ¿Qué es el incienso? La oración. La oración. Cuando no quemamos incienso es que no hay oración. Entonces, ¿cómo va a haber comunión si no hay oración? Y por último, dice: no quemaron ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios. Se dejó de hacer sacrificio. 4 cosas que sucede cuando el pueblo de Dios se aparta. Pero, ya conmigo, pero
Hay un Ezequías. Diga amén. Amén. ¿Cuántos Ezequías hay aquí? Diga, hay un Ezequías. Hay un Ezequías que en el primer año y en el primer mes de su reinado, lo primero que hizo fue reparar las puertas de la casa de Dios. ¿Cuántos Ezequías hay aquí? ¿Cuántos Ezequías hay aquí que quieren reparar las puertas de su casa? Que quieren reparar las puertas de su casa y decir: yo quiero tener comunión con Dios. Lo primero es reparar las puertas. ¿Qué es eso? Disponibilidad, amados. Disponibilidad. Deseos, anhelos de venir a su presencia. Y Ezequías dice: voy a reparar las casas de Dios en el primer año, en el primer reinado. 2, voy a santificar la casa de Dios. No basta solo con reparar la puerta, hay que sacar. Todo proceso de liberación, cualquier proceso de liberación, cualquier proceso de sanidad interior que usted quiera llevar, todo empieza por la confesión. Sin confesión no hay liberación, y sin confesión no hay sanidad. No hay perdón de pecados sin confesión. Todo empieza con sacar lo que hay dentro de nosotros. Todo empieza con confesar. La palabra del Señor dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron. O sea, la persona que no confiesa su pecado no prosperará. Pero cuando usted quiere ser libre y cuando usted quiere ser restaurado, usted tiene que sacar todo lo que hay dentro de usted. Confiéseselo a Dios. Confiéseselo a Dios en primer lugar. Y si necesita a un consejero y si necesita a un ministro de Dios, aquí estamos nosotros como pastores. Venga, y no es para que usted se confiese delante de mí, es para que usted sea libre. Y hay ministerios aquí de liberación y de restauración que pueden ayudarle, porque usted necesita sacar algo que está dentro de usted. No basta con reparar la puerta, hay que sacar todo lo malo que hay dentro de nosotros. Confesar, y no para condenación, sino para liberación. No tenga temor, amados, no tenga miedo. Porque a veces no confesamos por temor, por vergüenza, por muchas cosas, pero aquí no está nadie para juzgarlo. Alguien está aquí para decirle: vete y no peques más, como Jesús le dijo a aquella mujer que estaba en adulterio. No como aquellos que querían que la condenaran. La iglesia está para decirle a las personas: levántate, no peques más, porque yo no te voy a condenar. Te voy a liberar para restaurarte en la gracia de Dios. Esa es la restauración que Dios quiere en la iglesia. Por eso la escritura dice que si usted es un hombre y una mujer madura y ve a alguien que está en pecado, ve y restáurala en el nombre de Jesús, cuidándote que tú no peques a sí mismo y no caigas también, pero le busca que restaure a las personas. Ese es el principio de restauración. Pero hay que sacarlo, amados, hay que confesarlo, hay que confesar nuestras faltas, hay que sacar lo que está dentro de nosotros. Y Ezequías le dijo a los levitas: vayan, métanse en la casa de Dios. Las puertas están reparadas, vayan, métanse en la casa de Dios y saquen toda la inmundicia que hay en la casa de Dios. Vayan y limpien esa casa que le pertenece a Dios. Amados, tenemos que sacar todo lo que no le agrada a Dios de nuestro corazón, pero nada más confesemos. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, ¿qué es? Él es fiel. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Sáquelos, confiésalos, acérquese a Dios, que Dios le va a perdonar si usted confiesa sus pecados. Pero no los guarde, no los esconda, no viva ahí, porque sin santidad nadie verá. Y yo puedo venir a cantar y levantar las manos y pedirle a Él muchas cosas, pero si yo no tengo un sacrificio, si no tengo un holocausto, entonces será pura religiosidad. Y Dios me dirá un día: usted vino a mí, sí, pero su corazón estaba muy lejos de mí.
Por eso Jesús, aquellos hombres en el final le dirán: mira que vinimos, hicimos milagros, hicimos sanidades, echamos fuera demonios. Y Jesús les dice: apártense de mí, que yo no los conozco. ¿Por qué no los conozco? ¿Por qué Jesús no conocía a esos hombres que echaron demonios afuera, que sanaron en su nombre? Porque nunca tuvieron relación con Él, nunca intimaron con Él y nunca tuvieron un corazón santificado para Él. Por eso Jesús no los conoce. Pero amados, aquí hay un rey Ezequías que quería conocer a Dios. ¿Cuántos Ezequías hay aquí en esta mañana que quieren sacar todo lo que hay dentro de sí para confesarlo y acercarse a Dios y decir: Dios, aquí estamos? Cuando el rey mandó y los levitas tuvieron temor y sacaron, esa mañana llegaron a decirle: rey, antitos ya hemos sacado todo lo que está malo en la casa de Dios. Entonces fue cuando el rey subió a la casa de Dios y se presentó delante de Dios y ofreció sacrificios, como lo dije la semana pasada, sacrificios por el pecado. Segunda de Crónicas 29-21, quiero que usted lo pueda mirar ahí. Dice en Segunda de Crónicas 29-21: y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para la expiación del reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar de Jehová. Esto lo hizo el rey en el contexto del Antiguo Testamento. 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos. Pero para nosotros solo hay un cordero de Dios que ya fue sacrificado por nosotros. He aquí el cordero de Dios. He aquí el cordero de Dios. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ese sacrificio está hecho, que es Jesús. Yo puedo venir a Él y puedo recibir perdón, porque ese sacrificio ya se hizo. ¿Qué me toca a mí? Me toca el holocausto. Diga conmigo: el holocausto. El sacrificio por el pecado ya fue hecho. Ya fue sacrificado. Porque la Pascua, dice Pablo, la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por ustedes. Entonces, la Pascua es algo que yo recibo por fe. El sacrificio es algo que yo recibo por fe. Yo recibo lo que hizo Jesús en la cruz por mí. Recibo el perdón de pecados en Cristo. Por eso mis pecados pasados, presentes y futuros están lavados en la sangre del Cordero de Jesús, porque Él murió una sola vez y para siempre. No puedo volver otra vez a sacrificar a Jesús. Ya Jesús sacrificó su vida y entregó su sangre eterna para mí. Por eso en Él yo puedo confesar mis pecados y puedo recibir perdón en Él. Yo no puedo volver a sacrificar a Jesús. El sacrificio ya está hecho. Pero sí, yo tengo que ofrecer mi vida en holocausto. El sacrificio ya fue ofrecido. Ya está, mi vida se restableció en Cristo. Mi reconciliación se estableció en Jesús. Soy un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pero ahora, como hijo de Dios, tengo que vivir una vida santificada y entregada en holocausto para Dios. Él hizo lo que yo no podía hacer. Él me dio su salvación no por obra, sino por gracia. Él vino a ofrecerme reconciliación con Dios, pero una vez que yo estoy reconciliado con Él, tengo que procurar mantener esa reconciliación con Dios, esa intimidad y esa comunión con Dios. Ya no tengo que ofrecer un sacrificio por mis pecados, sino que tengo que ir a la cruz, tengo que ir a Jesús, tengo que lavar mis vestiduras en la sangre del Cordero de Dios. Tengo que creer que por Él todos mis pecados han sido lavados.
y que nunca más se acordará Dios de ellos cada vez que los confieso. Y tengo que creer que mi conciencia es limpia por la sangre del Cordero de Dios, como dice Hebreos, que solamente la sangre de Jesús limpia de conciencia mala mi vida por la sangre del Cordero de Dios. De tal manera que mi conciencia tiene que estar libre de condenación y de pecado, pero por la sangre de Jesús. Y cuando yo entiendo eso, lo creo por fe y recibo por fe, me puedo sentir digno de la gracia y el favor de Dios, y puedo sentarme en lugares celestiales con Cristo, y puedo creer que por su gracia he tenido una nueva vida en Cristo, y tengo que vivir conforme a esa realidad, santificado en Él. Pero tengo que vivir un holocausto. Yo tengo que recibir ese sacrificio de Jesús, amados. Tengo que creer que la sangre de Jesús es suficiente. Tengo que creer que Jesús es suficiente. Y tengo que recibir todas las cosas que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Hay unas cosas que Jesús hizo por mí, es que en su sangre somos nosotros bendecidos. Eso no depende de nosotros, sino depende de lo que Él hizo. Porque las maldiciones vienen por causa del pecado, pero el pecado fue cubierto en la cruz. Y si no hay pecado, no hay ¿qué? Maldición. Y si no hay maldición, ¿qué hay? Bendición. ¿Cuántos benditos del Padre hay aquí? ¿Cuántos benditos del Padre hay aquí? ¿Cuántos benditos del Padre hay aquí? Dígale al que está a su lado, somos bendecidos. Somos bendecidos por la sangre. Somos cabeza, dígale, estamos arriba y no estamos abajo. Somos bendición. Eso significa recibir ese sacrificio de Jesús para perdón. En el contexto de Ezequías, Él lo sacrificó. Él sacrificó todo eso por el reino, por Israel. Pero nosotros en el Nuevo Testamento vivimos por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero después de eso, mis amados, diga conmigo, viene el holocausto. El holocausto es la vida entera consagrada para Dios. Repito rápidamente conceptos. Rápido porque los hemos dicho muchas veces y lo mencionamos la otra semana pasada. Un holocausto significa lo que sube a la presencia de Dios. O sea, cuando yo soy un holocausto, es ese testimonio de lo que yo soy ante Dios. No ante los hombres en primer lugar, sino ante Dios. Sino ante Dios. Ahora, si Dios tuviera que dar testimonio de nosotros, ¿qué diría Dios? Es eso. Diría lo que nosotros manifestamos a través de nuestro olor, a través de nuestro holocausto, a través de nuestra forma de vivir. Es lo que sube ante Dios, o sea, es lo que Dios ve. Es la vida suya ante Dios. El holocausto es los ojos de Dios viendo lo que hace Carolina, recibiendo lo que hace Karina, recibiendo lo que hace Vicky, viendo lo que hace Augusto. Él recibiendo, viendo lo que sube el holocausto, lo que hace es mostrar nuestro testimonio. ¿Y cuál es el testimonio que nosotros tenemos? No ante los hombres, porque no nos confundamos. No estamos en primer lugar para agradar a los hombres, estamos en primer lugar para agradar a Dios. Y en el propósito de agradar a Dios, vamos a agradar a los hombres, aunque algunas veces vamos a desagradar a los hombres. Pero lo importante para nosotros como hijos de Dios es lo que Dios ve de nosotros como holocausto. O sea, el holocausto es el testimonio para Dios. Es lo que sube delante de Dios. Es ese humo, perfume que sube delante de Dios. Veamos un holocausto. Piense usted por un momento en su mente. Imagínese por un momento un animal colocado en un altar de fuego y el humo que está subiendo hacia arriba. Ese es el testimonio suyo, que es lo que está subiendo a los cielos en este momento. ¿Qué es lo que sube a los cielos? ¿Qué es lo que está subiendo delante de Dios?
Por eso Jesús, el Señor dijo de Jesús: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, me complace mi Hijo, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de vivir es la que me complace. Andamos como es digno al llamamiento que Dios tiene. ¿Qué ve Dios? ¿Qué está mirando Dios de Mauricio? ¿Qué ve Dios? A veces uno se asusta cuando Dios habla de algo de uno y uno a veces ni se lo cree, pero es porque Dios ve algo que nadie ve. Porque Dios, dice la Escritura, ve el corazón, no ve lo que los hombres ven. Es el testimonio, ese es el holocausto. ¿Qué es lo que le importa a Dios? ¿Lo que nosotros hacemos externamente o lo que hacemos internamente? Lo que Dios ve es lo que hacemos internamente, que va a ser un reflejo de lo que estamos haciendo externamente. Pero Dios ve eso. Si levantamos manos, ¿qué dice la Biblia? Levanten manos, ¿qué? Santas. ¿Y cómo es una mano santa? ¿Por qué es una mano santa? Porque es gordita, porque es blanca, porque es flaquita, porque tiene 5 dedos, porque tiene uñas, porque no tiene uñas. ¿Qué es lo que manifiesta que una mano sea santa? Lo que después dice: unas manos santas sin ¿qué? Sin iras. ¿Y eso a dónde se ve? ¿Dónde se ve la ira y dónde se ve la contienda? En el corazón, adentro, adentro. Ese es el testimonio. Eso es lo que Dios ve y eso es lo que Dios honra. Eso es lo que levanta a Dios, porque Dios ve el humo que sube de su holocausto, de su manera de ser. Así que el holocausto es lo que sube al cielo. Y cuando digo que sube al cielo, es donde Dios mora. Y en la eternidad de Dios, en la dimensión divina, en la dimensión espiritual, que para nosotros es arriba, pero Dios vive en la eternidad. Nosotros como seres humanos decimos arriba, pero Dios vive en la eternidad. Es en el lugar de su morada, en el lugar de su presencia y en el lugar de sus ojos donde Él está mirando y recorriendo, porque su eternidad traspasa un lugar físico y por eso Él mira todo lo que sucede en el mundo entero. Ahí ve Dios. ¿Qué está mirando Dios? Ese es holocausto. Se sacrificaba todo el animal, se cortaba en pedacitos y se dejaba consumir por completo en el fuego del altar, en el fuego del Espíritu Santo, amados. Romanos dice categóricamente: todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, lo cual significa que los que no son guiados por el Espíritu Santo no son hijos de Dios. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas dice: no satisfagan las obras de la carne, sino más bien anden y caminen en el Espíritu. Caminen en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Gálatas dice: el fruto de la carne es tal, pero el fruto ¿de quién? El fruto, o sea, la obra del Espíritu. Eso es lo que significa que uno esté consumido en el altar con el fuego encendido, mis amados. Significa que hay una obra del Espíritu Santo que produce en nosotros vida. Cuando este sacrificio que es Mauricio está en el altar, el Espíritu Santo está ardiendo en él, y como está ardiendo en él, entonces algo se va a producir en él, en la nueva vida que tenemos en Cristo. Se va a producir porque es el fruto de quién, no el fruto de Mauricio, es el fruto del Espíritu. O sea, lo que el Espíritu está haciendo en mí, lo que el Espíritu está produciendo en mí, es el fuego que está consumiendo la obra mala, pero está derramando un perfume a Dios a través de un testimonio, de una manera de ser llena del fruto del Espíritu de Dios. Y entonces hay amor, hay amor.
El amor cubre multitud de faltas y de pecados. Y el amor es más grande que cualquier don y que cualquier ministerio que una persona pueda tener. Y el amor es todo. El amor, usted puede hacer cualquier cosa, pero si no tiene amor, dice la Biblia, no es nada. El amor es sufrido, el amor es paciente, el amor es benigno, el amor es bondadoso, el amor no busca lo suyo, el amor no es rencoroso, el amor no es envidioso. El amor tiene que ser lo que reina en nosotros. Ese es un testimonio agradable a Dios cuando usted derrama ese amor en las relaciones con las demás personas. Eso es santidad. Santidad es cuando el amor se desarrolla en mi vida por producto del fuego del Espíritu Santo consumiendo este holocausto. Y así se produce el carácter de Cristo en mi vida. No es una obra del hombre, no es una obra de mejoramiento, no es intentando yo agradar a Dios, porque eso es lo que pensamos. Yo quiero intentar agradar a Dios, quiero tener amor por los demás. ¿Sabe? ¿Quiere tener amor? Entréguese en el altar a Dios como un holocausto, y el Espíritu Santo, que es poderoso, que es el Espíritu de vida de Dios, el que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese Espíritu es el que va a producir en usted el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Es el poder de Dios en usted el que va a producir un carácter maravilloso manifestado en un holocausto que sube delante de Dios. Pero si no hay entrega, hay religiosidad, intentando amar a los demás cuando yo no los puedo amar por mí mismo, porque yo necesito entregarme al altar y que el fuego del Espíritu Santo me consuma, que el Espíritu haga una obra. Por eso se llama el fruto, más el fruto del Espíritu Santo. No es el fruto de una iglesia, no es el fruto de usted, es el fruto de lo que Dios va produciendo en usted. Es la semilla que Dios sembró en usted, es la simiente divina que Dios puso en usted, es lo que Dios hace en usted y en mí. Eso es lo que produce la vida de Dios, eso es lo que le agrada a Dios. Quiere gozo, gozo permanente, no alegría, porque la alegría es pasajera. Hoy están felices los apricistas, no creen en nadie. Ayer estaban contentos, yo estaba triste. Yo solo pensaba en lo que me iban a decir hoy, y llorando a Dios por el penal, y no me oyó el Señor. Y nos produce alegría o tristeza un evento, pero el gozo del Señor es permanente. El gozo del Señor es para siempre, porque tengo el gozo de la salvación. Eso es lo que le dijo David: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, el gozo y la alegría que produce una hermosa comunión con Dios. Pero eso se pierde cuando yo no vivo en santidad para Dios. No hay alegría, no hay gozo, no hay bendición. Por eso el gozo del Señor no es mi fortaleza, porque no lo tengo. Pero eso es producto del Espíritu Santo, es producto de la obra de Dios. La paz, hermano, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de que es capaz de guardar mis pensamientos y mi corazón en Cristo. Esa paz que sobrepasa entendimiento no es del hombre, es por la acción del Espíritu de Dios. Paz, gozo, paciencia, benignidad, ser buenos, templanza, fe, mansedumbre, hermanos, mansedumbre. Ay, la gente no es mansa. La gente no es mansa, amado. La gente se deja llevar por sus emociones, por sus enojos, por sus iras. Pero una persona mansa no es que no se enoje, es que una persona mansa controla, tiene dominio propio. Jesús dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Así que nosotros tenemos que aprender de Él, pero para poder aprender como Él, tengo que estar en el altar. Y tiene que haber un fuego, tiene que haber el fuego del Espíritu.
Tiene que estar el fuego encendido, amados. Tiene que estar el fuego encendido. Y le voy a decir algo: el fuego no lo ponemos en general nosotros. El fuego lo pone el Espíritu de Dios. El fuego lo pone Dios. Dios fue el que hizo que fuego saliera del cielo y consumiera el holocausto. Pero ¿quién preparó el holocausto? ¿Quién preparó el altar? ¿Quién restauró el altar? ¿Quién juntó el altar de Israel? ¿Quién juntó y sacrificó el animal? ¿Quién puso el animal en pedacitos? Si no fue Elías. ¿Quién tiene que ofrecer holocausto si no usted? El fuego lo pone Dios. El fuego lo pone Dios. El fuego lo pone el Espíritu Santo. El fuego va a arder en usted cuando usted tenga el altar restaurado. Cuando usted sea el sacrificio cortado. Y ahí va a estar el fuego, el Espíritu de Dios. Y usted va a producir el carácter de Cristo. Esa es la vida cristiana, amados. No como nos las han enseñado, tratando de que nosotros nos acerquemos a Dios de labios y lejos de corazón. Porque la obra es de adentro, no la obra es de afuera. Es lo que produce en usted el Espíritu Santo, es lo que va a cambiar su vida. Es el convencimiento de la obra de Dios en usted lo que lo va a hacer a usted mejor. Pero amados, para colaborar, yo tengo que ser un sacrificio. Tengo que ser un holocausto. Así que ¿cuántos Ezequías hay aquí que van a levantar el altar a Dios? Porque para levantar el altar tuvieron que limpiarlo primero, repararlo, y después ofrecieron sacrificios. Bien, que interesante, amados. Miren con esta revelación. Ezequiel abre las puertas, limpian la casa de Dios, limpian los utensilios y limpian los muebles de la casa de Dios. Pero antes de ofrecer el holocausto, se derramó la sangre por los pecados. Se santificaron. Ese es el sacrificio de Jesús. Y vuelvo y repito: nuestra Pascua ya fue crucificada. No es que nosotros volvamos a sacrificar a Jesús. Eso está ahí. Hay un manantial abierto de perdón. Hay una sangre que nunca pierde su eficacia. Hay una sangre eterna que entró al lugar santísimo. No entró ante los hombres. No fue derramada en un altar natural. No fue entregada en una iglesia o en un edificio de hombre, sino que fue llevada al cielo mismo. Que fue llevada al cielo mismo, al lugar santísimo, al lugar de la presencia de nuestro Dios, al Dios santo y maravilloso, donde Él derramó esa sangre, la presentó por el perdón de toda la humanidad. Ya eso está hecho en Cristo. Ahora yo debo de entregarme en ese altar. Ahora yo me tengo que entregar como un hijo y como una hija de Dios, y vivir dignamente y permitir que el Espíritu Santo sea el que produzca en mí la vida de Dios. Cierre sus ojitos, amado. Padre bueno, Padre maravilloso, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, despierta nuestros corazones, nuestras mentes. Que olvidemos, Señor, el acercarnos a ti de labios y no de corazón, Señor. Que no nos olvidemos, Señor, que tú ves nuestras actitudes y las intenciones de nuestros corazones en cada acto que hagamos, Señor. Que no nos olvidemos que tus ojos recorren toda la tierra, Señor, viendo al justo, Señor. Que no nos olvidemos que tú no ves lo que ve el hombre, Señor. Que tú ves lo que hay en el corazón. En esta mañana, Dios, tomamos nuestra vida, Señor, como sacrificio, Dios.
Tomamos, Señor, nuestro interior, Dios, el corazón, la parte más profunda de nosotros, Señor. Lo que nadie ve, Señor, nuestra voluntad, emociones, sentimientos, Señor. Todo, Padre, lo profundo de nuestro ser, Padre. Y lo entregamos a tus pies, Señor. En el altar que ha sido santificado, Señor. En el altar donde ha sido derramada, Señor, el sacrificio, Señor, del Cordero que quita el pecado del mundo, Señor. En ese altar, Señor, basado, Señor, y fundamentado, Señor, en la Pascua de Cristo, Señor. En ese altar que ha sido restaurado, Señor, de comunión entre tú y los hombres, Señor. En ese puente que ha sido levantado una vez más a través de Cristo para reconciliarte con el hombre. En ese altar, Señor, es necesario que nosotros ahora, Padre, después de recibir esa reconciliación contigo, podamos vivir una vida que te agrada, una vida santificada y una vida de entrega y de sacrificio, Señor. De nada nos sirve hacer las cosas, Señor, externamente, si no existe un sacrificio y una entrega completa a ti. De nada nos sirve, Señor, Dios, no entregar nuestras áreas, entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. De nada nos sirve no hacer eso, Señor. Todo lo demás no tiene sentido ante tu reino y ante tus ojos y ante la mirada tuya, Señor. Nuestro perfume no subirá al cielo ni subirá ante ti, Señor, agradable, Señor, hasta que nosotros, Señor, no te entreguemos el corazón. Por eso, Señor, en esta mañana, Dios, ante todo, Señor, nos humillamos y nos arrepentimos, Señor, y nos entregamos, Señor, porque si no hay fuego del altar, no hay vida. Si no hay, Dios, esa vitalidad de Dios aquí en nosotros, Señor, si no está ardiendo ese fuego en este altar, Señor, entonces, Dios, mi vida no producirá ningún holocausto y no subirá nada, ni testimonio ante tus ojos será nulo, Señor, y sin santidad no te veré. Me coloco, Señor, en tu altar. Entrego mi vida, Señor, ante ti, que es mi culto racional, no es mi culto Dios religioso, no es el culto dominguero, Señor, es el culto diario, Señor. En esta mañana, Señor, como pueblo de Cristo nos entregamos a tus pies. Nos entregamos ante tu revelación para que las lámparas estén encendidas, Señor, para que seas tú escribiendo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Para que no sean emocionales nuestras acciones, Señor. Para que no sean carnales nuestros caminares, sino, Padre, nuestra vida sea una vida, Señor, inspirada, Padre, y tocada, ministrada y ungida por el poder del Espíritu Santo, Señor. Que el fuego del altar, Señor, enciéndelo en nuestros corazones, Señor, Espíritu Santo, para que el carácter de Cristo, para que la vida de Cristo en nosotros sea manifestada, Señor. Padre, para que esas características de esa vida tuya en nosotros sean una realidad, pero no en la fuerza humana, no, Dios, en la religiosidad, Señor, no en el intento del hombre de mejorarse, sino, Dios, en el mover de tu Espíritu, Señor. Porque ese es, Señor, el evangelio, Señor, de salvación. Es tu presencia que produce en nosotros el querer como el hacer. Dios mío, hemos intentado agradarte, hemos intentado creer que te agradamos,
Hemos creído, Señor, que con acciones externas estamos casi que tocando el cielo, Señor. Hemos creído, Señor, que cantándote, Señor, de vez en cuando, Señor, o levantando nuestras manos, Señor, ha sido suficiente, pero nuestro corazón está lejos de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Sánanos, Dios. Levante su manita, amado, pídale perdón al Señor. Acérquese al Señor y pídale perdón a Él, al Espíritu Santo. Todos genuinamente queremos agradar a Dios, pero solo lo podemos hacer cuando somos sacrificios delante de Él y cuando nosotros nos entregamos al fuego del altar de Dios. Todo empieza con una decisión. Con las puertas abiertas, todo empieza con eso. Si solo hoy abriéramos las puertas, si solo abriéramos la puerta hoy. Porque Apocalipsis dice: estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si solo abrimos la puerta, Él dice: yo entraré y cenaré con Él. O sea, Él ni siquiera es que yo traigo la cena, es Él vendrá. Si solo abriéramos la puerta en esta mañana, si solo abriéramos la puerta para restaurarla, para la obra de Dios, es suficiente para que Él entre y haga con nosotros cosas tan poderosas que nosotros mismos no podemos hacer ni hemos podido hacer por años. Hemos estado fríos, hemos estado tibios, hemos estado descuidando su obra, hemos descuidado nuestro corazón, no lo externo, sino nuestro corazón. Y Él ve y ama el corazón. Oh, aleluya. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, enciende nuestra llama. Tiempo de restauración, Señor. Tiempo de restauración, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gente llena del poder tuyo, Señor. No para solo dones, sino para vida, para vida, para vida, para vida, para testimonio ante ti. Testimonio. Testimonio, Señor. Testimonio para tu nombre, Señor. Testimonio delante de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Oh, dele gracias al Señor. Gracias porque Dios es bueno. Dice, termino con esto, amado. Escuchen lo que dice Hebreos. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Escúchelo. Escuche esta revelación. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Repito, por la fe ofreció Dios a Abel más excelente sacrificio que Caín. ¿Será usted Abel o seré yo Caín? Uno de los dos ofreció mejor sacrificio a Dios y alcanzó testimonio
no fue a los hombres que Abel ofreció sacrificio, ni Caín, fue a Dios. Y al final, quien juzgó cuál de los dos sacrificios fue mejor, fue Dios, porque Dios vio el corazón de cada uno de ellos. Vio a Abel y a su ofrenda, y vio a Caín y a su ofrenda. Dios vio el corazón. Así que hoy, en esta mañana, váyase con esto. Dios ve su corazón. ¿Cuál será su sacrificio? Y de Enoc dice que Dios se lo llevó. Dios se llevó a Enoc, lo traspuso, dice, no vio muerte, pero dice algo muy lindo, porque Dios miró un testimonio que no había tenido antes, que le agradó a Dios, no a los hombres. ¿A quién quieres te agradar? Dios los bendiga más. Les amo. Que la bendición de Dios esté con ustedes. Dentro de 15 días vamos a tener una visita de los supervisores para América Central.